Gracias, regresamos con usted con este asunto que ya se ha mencionado varias veces en anteriores intervenciones sobre el monto, el crecimiento, el riesgo de la deuda como componente necesario para los ingresos de un gobierno. Un gobierno puede sacar dinero o de lo que produce, o de lo que le prestan, o de lo que le saca de la bolsa a sus habitantes. No hay otra forma, ¿no? ¿O sí? Imprimir dinero. Puedes echar a andar la maquinita. Imprimir dinero ha sido una... De hecho, eso va a pasar. El remanente Banco de México es un resultado de... Una medida inflacionaria. Sí. Pues sí, depende a qué punto, pero efectivamente hoy no estamos gastando el dinero impreso. Sí. Sí, bueno, pero ahora como ya el dinero impreso ya casi ni existe porque todo se hace por internet. Bueno, no, de veras. El dinero no fiduciario, pues. Sí, bueno, sí. Pero también es una parte. Yo cuando veo que el Banco de México subasta 200 millones de dólares diarios. Pues de ahí sale el remanente. Yo nunca he visto un dólar. ¿Y a quién se los da? Prácticamente eso es remanente. En la pausa comentábamos, en el comentario, mencionabas el asunto de la deuda. Me parece que hay tres aspectos entre muchos que podemos estar resaltando. La parte de la bursatilización, de la educación. Los 50,000 millones del bono. 50,000 millones de entrada. Pero también tenemos otro aspecto que me parece también muy importante de poderlo revisar. Esta situación de las fibras, que también en términos reales es deuda, más la deuda que ya se tiene por parte de CFE, de Pemex, que también es una deuda. O sea, estamos hablando de una situación realmente complicada. ¿Qué va a suceder con esta deuda? ¿Se va a transferir nuevamente en un tipo FOBAPROA a los ciudadanos? Me parece que es uno de los temas relevantes que también tendríamos que estar discutiendo. Por eso yo creo que, yo no entiendo por qué votaron la ley de ingresos. Aquí oigo pues posiciones críticas a quien votó la ley de ingresos. En lo general. Bueno, en lo general, pero en lo general me Quedó parece que algo muy importante son dos temas, tres cosas en el tipo de deuda. Este es el sexenio de la deuda. La deuda aumentó de 35 puntos del PIB a 47 en lo que va de esta administración. Efectivamente se está aprobando formas de deuda que no están registradas. En la ley de ingresos se aprobó que las fibras no estarían registradas y no estarían aprobadas por los congresos estatales. Eso pusimos, lo cual viola la ley. ¿Cuáles son las fibras? Porque... Se quiere tomar una deuda con base a los fondos federales que tienen los estados para pagar por las escuelas, por construir escuelas, ¿no? Se quiere poner este bono en la ley de ingresos que aprobaron los señores, dice que no se registrará como deuda. No sabemos ni la tasa de interés, ni sabemos a qué escuelas se van a aplicar. Esta es una abdicación del Congreso a su responsabilidad de decidir el gasto y decidir la deuda. Además, en la contabilidad del déficit, sin que esto esté autorizado por la ley, se incluye la deuda de CFE y unos proyectos de alto impacto que nadie conoce, que nadie ha listado. Y estos no se meten en el déficit. Ya el gobierno está usando contabilidad creativa, contabilidad gubernamental creativa, para esconder deuda. Así empezó Grecia, cuando no sabían ya realmente cuánto debimos. Comenzamos a tener un esquema de endeudamiento que no es claro en su registro y que ya es de una gran cantidad de dinero. Debe ser usted preocupante este tema para el Ejecutivo Federal, que justamente solicitó a esta soberanía que el pago de la deuda básicamente estuviera teniendo como origen los remanentes del Banco de México. Todos, uno lo supo, ahí estaba puesto en la mesa. Sin duda alguna, el tema de la deuda debe ser un asunto que debe preocupar muchísimo. Nosotros como Encuentro Social propusimos que parte de este remanente también se invirtiera en proyectos productivos. No conocimos, por cierto, la propuesta de Movimiento Ciudadano en comisiones, en la Comisión de Hacienda. Soy miembro de la comisión y nunca MC hizo su propuesta. Bueno, no se discutieron reservas en la comisión. Bueno, finalmente todo el mundo llevamos nuestras iniciativas, todo el mundo llevamos nuestras propuestas. A nosotros se nos presentó en el Pleno, exactamente. Nosotros pusimos 9 de las cosas que propusimos, quedaron finalmente en el dictamen. No quedó esta propuesta que nosotros hicimos de llevar a programas productivos de carácter social parte de los remanentes. ¿Vamos a seguir pagando solamente deuda? Entendemos que hay que pagar deuda, pero no solamente
los remanentes se la van a haber proporción usado quedó para eso. cuánto deuda, cuánto Pero inversión. ahí hay una 70%. trampa. A ver, yo creo que es más 60, grave. 40. 70 deuda, 20% Pero para fortalecer eso las es finanzas parcialmente públicas. cierto, porque dice la redacción. Se puede usar hasta por lo menos 70%, es decir, hasta 100%, para el pago de deuda de años anteriores o el déficit del año en que se registra. Es decir, es un guardadito del gobierno. Si no tiene los recursos el año que entra para alcanzar el déficit, puede usar el remanente. En realidad le dimos al gobierno la posibilidad de usar el remanente para cualquier cosa. Basta decir que además este año no estamos gastando el remanente del año pasado para cualquier cosa. Es decir, no digamos que el remanente solo se puede usar para deuda cuando este año vamos a financiar el presupuesto con remanente. Es importante aclarar, es importante nomás aclarar que este remanente no es un recurso recurrente que se da año con año, se da cuando Hay hay grandes esta devaluaciones disparidad ahora que de tenemos. peso-dólar y son ingresos Ahora sí que genera el Banco de México, Nos va muy mal. que se le llaman remanentes, porque como no es una empresa el Banco de México, no se le puede llamar utilidad. Y este remanente, lo más sano y lo más responsable, es precisamente platicando del tema de deuda, pues la decisión responsable es que este remanente vaya a impactar en un 70% precisamente. Pero este año no se antes verá era deuda, la se deuda. va a ir a otro tipo de Antes gasto. era totalmente opaco. O sea, Sigue hay siendo- que no, celebrar ahora que es el más gobierno opaco. federal A ver, te hago está una pregunta. aprobó que fuera Te hago una- opaco. te hago una pregunta. ¿De cuánto es el remanente de Banco de Exactamente. México del 2015? ¿O cuál es el pronóstico del Fue el remanente del 16. 2015? No se sabe. Tan es opaco que no sabe. Es No. la definición de opacidad. Bueno, o no se sabe porque no se ha terminado de Claro. generar, Pero Por ya eso. o no estamos se sabe con- porque está escondido. Por eso Hay están una- las condiciones hasta- para Hasta poder este momento ya sabemos porcentaje. cuánto hay. En este momento sabemos a lo que va del Y año sabes a dónde y va con a ir una destinado. devaluación de 30%, pues ya sabemos cuánto. Entonces, no sé, Proyectar. porque el gobierno lo pudo usar para pagar déficit. el Y año hoy que sale viene. publicado cómo está la inflación al primer trimestre y seguimos a la baja. Es decir, la política, la señal que dimos a los mercados internacionales, a cómo está funcionando el mercado interno del país, está funcionando y se está repercutiendo en los bolsillos de los mexicanos en virtud de que no Sí, estamos sí, gastando ya. más. ¿no? Pues sí, y el Punto. pronóstico de crecimiento baja a lo largo del año, pues no sé, 4 o 5 veces, ¿no? Bajar el pronóstico de crecimiento ya es un deporte nacional. Pero bueno, así empezó Venezuela también, ¿no? Y ve cómo va la Así economía empezó de Venezuela allá. y se han No, endeudado. con tiene este muchos tipo de problemas, posturas, ¿no? como las que manejan No, aquí. si yo lo que no Es quiero es que- que se endeude el país, ustedes lo están endeudando. No, estamos haciendo que funcione y por eso va creciendo la economía Y además con mexicana un discurso mucho que más llevan que 30 todas años las otras diciéndolo. economías. Ahora, hay Igual. otra cosa que a mí me llama la atención, que tiene que ver un poco también con la naturaleza de esta pequeña discusión. ¿Cómo es posible que si la reforma fiscal no funciona, haya un aumento en la captación fiscal? Porque subimos el precio de las gasolinas. Te digo, el pronóstico de gasolinas para el 2015 fue 35,000 millones. Para este año, 250,000 Ahora- millones. ¿De dónde salió la diferencia a la caída del precio del petróleo? Pues de la gente que va a comprar gasolina. No, Pero evidentemente también, más recursos, ¿Es, pero es la gasolina el único insumo no. Es la mitad. No, gravable importante que tiene el Es la gobierno? mitad de lo que paga la caída más del bien precio del preguntabas tú de cómo se está financiando si ya no estamos ocupando recursos petroleros. También se ha aumentado la tasa de contribuyentes, el número de contribuyentes. la base. Pero el problema radica principalmente en que este número importante de contribuyentes, que si no está mal el dato son 11 millones de personas más, principalmente son personas físicas, personas que están en un empleo que no está perfectamente sustentado. Ese es el problema que tenemos. Lo que está esperando las y los mexicanos es tener trabajos de a de veras, trabajos que te permitan tener certidumbre, que te permitan tener prestaciones. Aquí podemos estar discutiendo de muchas cuestiones técnicas, pero lo que le interesa a la gente es cómo le afecta directamente en el bolsillo. Déjame comentar un tema también. Hemos aprobado, pero con reservas, eso es claro, con reservas, porque estamos en un parlamento y aquí se discute. Y también tenemos gobiernos estatales. Tenemos que estar trabajando, tenemos que ir viendo toda la situación financiera de los estados y de la gente que se gobierna. Pero un tema que me parece también importante y que yo lo pongo en la mesa fue el tema del agua. Fíjate que en el tema del agua, en la situación de trasvases, nosotros pudimos, a propuesta del PRD, se pudo tener un mayor pago en el tema del agua. La Ciudad de México tendrá un tema favorable con respecto al recurso hídrico. También que propusimos beneficios para las personas que tienen una discapacidad y que obviamente no van a poder cubrir
el impuesto obviamente que se cobra por los Ahora, gastos la médicos. ley esta general de aguas ya se aprobó, todavía no, ¿verdad? No se ha aprobado. Está todavía ahí. Está en pendiente, ciernes ¿no? y obviamente lo tendremos que estar revisando. Fíjate que lo que comentaba Vidal hace un momento, no se discutió al interior de la Comisión de Hacienda. Yo soy secretario en la Comisión de Hacienda. Otro de los temas que buscábamos pues, era la ley de coordinación fiscal. A la Ciudad de México, a esta zona metropolitana, también se tuvo que darle un tratamiento y desafortunadamente no se abrió la ley de coordinación fiscal para que el fondo de capitalidad que beneficia no solamente a los capitalinos, las y los capitalinos necesitamos tener una situación de calidad, darle su justo estatus que merece la capitalidad. Entonces, desafortunadamente no se pudo abrir y este tema queda no se en cambió casi pendiente. nada, por eso yo no entiendo el voto a favor en ocasiones del PAN ambiguo y generalmente a favor del PRD. Es decir, si efectivamente no se discutió nada, si hay un problema de endeudamiento, si no hay claridad en las cosas, pues efectivamente lo que hay que manifestarse es en contra y hacer una serie de propuestas alternativas. Nosotros presentamos una buena cantidad de reservas que significan nuestra visión del país. Pero no solamente ustedes, Vidal, con reservas, las presentamos todos. Fueron más ya de están como 60 están. Pues ya, reservas pero en entonces lo que hay que post-dictamen. hacer es una alternativa al gobierno. No votar unas cosas, no. Es decir, ¿qué es lo que nosotros creemos que es distinto a algo que un gobierno que lo está haciendo muy mal? Por eso la economía no crece, por eso hay una devaluación de ese tamaño, por eso hay tanta inconformidad de la gente. Pero sí Bueno, crece vamos a hacer la última de las pausas de esta emisión y ahorita que regresemos, que será cosa de un par de minutos, sostenemos la última parte de esta discusión porque ahora sí ya hay muchos elementos y muchos puntos de vista encontrados. Y si les parece, empezamos con usted ahorita que regresemos. Muchas gracias.